Welcome to the News Channel. Today we have the latest news on Russia-Ukraine war. ¿Qué planea Putin en la central nuclear de Zaporizhia? La zona alrededor de la central nuclear de Zaporizhia, situada en territorio del Estado ucraniano, está siendo evacuada por el Estado ruso. Rusia ha anunciado que espera una contraoperación del ejército ucraniano en esta zona. Sin embargo, todavía no hemos recibido ninguna noticia confirmatoria de las autoridades estatales ucranianas ni de organizaciones cercanas al Estado. Entonces, ¿qué planea el ocupante Putin en la central nuclear de Zaporizhia? Aunque queda muy poco tiempo para el día de la victoria, Putin aún no ha encontrado el éxito moral que busca. ¿Cuál es el nuevo plan de caos de Putin? ¿Puede Putin entrar en una acción nuclear? Por todo y más, veamos juntos los detalles de nuestras noticias. La agencia nuclear ucraniana anunció que cohetes rusos dañaron la central nuclear de Zaporizhia, la mayor de Europa. Zaporizhia, en el sur de Ucrania, está bajo control ruso. Mientras continúa la tensión entre Ucrania y Rusia, Putin ordenó la evacuación de la central nuclear de Zaporizhia con una decisión repentina, afirmando que el heroico ejército ucraniano organizará una operación como motivo. El Estado de Rusia parece idear una nueva propaganda. Parece muy importante que esta decisión se haya tomado a raíz del anuncio de la agencia nuclear ucraniana de que los cohetes utilizados por el ejército ruso dañaron la central. Por otra parte, el alcalde ucraniano de Melitopol, situada en esta región, Iván Fedorov, afirma que se producen atascos de hasta 5 horas debido a la presencia de miles de vehículos en las carreteras. Según la Declaración de las Naciones Unidas, se cree que Rusia llevará a cabo una peligrosa actividad nuclear en esta región. Rafael Grossi, presidente del Organismo Internacional de la Energía Atómica, advirtió de que la situación en Zaporizhia era cada vez más incierta. Dijo que no podían entender lo que el Estado ruso estaba tratando de hacer y advirtió a las autoridades contra un desastre nuclear. En el comunicado oficial del OIEA, subrayó que los empleados de la central seguían presentes en las instalaciones, pero que estaban profundamente preocupados por la situación del personal y sus familias. Grossi también confirmó que se estaba llevando a cabo una evacuación de la ciudad de Enerhodar, cercana a la central nuclear de Zaporizhia, y dijo que les preocupaba que Rusia estuviera llevando su ocupación al plano nuclear. Yevgeny Balitsky, el oficial designado por Rusia para esta región ocupada, dijo que el ejército ucraniano intensificó sus operaciones contra las posiciones en esta región. En una declaración en las redes sociales, Balitsky dijo, por lo tanto, he tomado la decisión de evacuar a todos los que sean un obstáculo para nosotros. El OIEA había emitido previamente un mensaje de advertencia sobre la seguridad de la central debido a los cortes temporales de electricidad en la región. La imposibilidad de refrigerar los reactores debido a cortes de electricidad y problemas similares podría provocar una catástrofe. En una declaración realizada en marzo, la organización anunció que los sistemas vitales de refrigeración de la central eran suministrados por generadores debido a los cortes de electricidad. Con su actitud agresiva, el Estado ocupante ruso parece arrastrar al desastre no solo al Estado ucraniano, sino al mundo entero. Aunque Rusia ocupa la mayor parte de la región de Zaporizhia, la capital de la región, Zaporizhia, está bajo el control del heroico ejército ucraniano. La central nuclear de Zaporizhia, bajo control de las fuerzas del ejército ruso, es la mayor central nuclear de Europa. Pocos días después de febrero de 2022, cuando Rusia invadió Ucrania, el ejército ruso tomó el control de la central nuclear de Zaporizhia. Sin embargo, son frecuentes los enfrentamientos cerca del complejo. Grossi, que ya había advertido anteriormente de los peligros de estos enfrentamientos, visitó el complejo por última vez en marzo y mantuvo conversaciones con ambas partes sobre medidas para garantizar el funcionamiento seguro del complejo nuclear. Se espera que Ucrania lance en primavera una contraoperación contra las fuerzas rusas, que probablemente incluirá la región de Zaporizhia, en torno al 80% de la cual está en manos del ejército ruso. Todavía no se han detectado fugas de radiación. Sin embargo, la empresa estatal de energía Energoatom, que
que explota todas las centrales nucleares de Ucrania, anunció que una unidad de nitrógeno-oxígeno y una línea eléctrica de alta tensión habían resultado dañadas. Rafael Grossi, director de la Agencia Nuclear de las Naciones Unidas, ONU, había advertido recientemente de que la situación estaba completamente fuera de control. Funcionarios rusos de la región afirmaron cómicamente que había sido el ejército ucraniano el que había dañado la central. Se han quebrantado todos los principios de la seguridad nuclear, declaró Grossi, quien añadió que la situación era extremadamente grave, importante y peligrosa. La Rusia ocupante se hizo con el control de la central nuclear de Zaporizhia a principios de marzo. Los roces entre las fuerzas rusas y ucranianas las han llevado muy cerca de la central, cerca de la ciudad de Enerhodar. En los últimos días, uno de los edificios de la central se incendió, causando inquietud en Europa. La central contiene 6 reactores de agua a presión y varios depósitos de residuos nucleares radiactivos. En aquel momento, empleados ucranianos afirmaron que la central había sido bombardeada directamente y que uno de los reactores había resultado dañado. Aunque el incendio fue extinguido, se convocó una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. El bombardeo de la central fue condenado por Estados Unidos y el Reino Unido. Incluso China, que rara vez critica a Rusia en el ámbito internacional, se declaró preocupada por la seguridad nuclear. Rusia respondió acusando al Estado ucraniano de provocar los incendios. Desde mediados de julio, la preocupación por la seguridad de la central nuclear de Zaporizhia ha aumentado al acusarse a las fuerzas de ocupación rusas de disparar contra territorio ucraniano desde zonas próximas a la central. Alexander Sayuk, alcalde de la ciudad de Nikopol, próxima al territorio ucraniano, declaró que las fuerzas rusas de ocupación bombardeaban regularmente la ciudad. En respuesta, dijo que las fuerzas rusas se escondían en la central nuclear como cobardes para no sufrir daños. Nicholas Roth, de la organización no gubernamental estadounidense Nuclear Threat Initiative, afirmó en un comunicado que la situación no tenía precedentes. Estamos viendo algo que nunca antes habíamos visto en operaciones militares. Rusia está utilizando la central nuclear como escudo. Ucrania pide a la comunidad internacional que cierre el espacio aéreo en torno a la central de Zaporizhia con defensas antiaéreas para evitar un ataque directo. Sin embargo, esto parece poco probable. Porque, según los países que apoyan a Ucrania, Rusia podría interpretar tal medida como un acto de guerra en un conflicto directo. El riesgo más evidente de que un cohete o misil alcance uno de los reactores es que dañe una de las defensas exteriores. Los reactores están diseñados para resistir la presión externa o daños de cierta envergadura, no para resistir el impacto de municiones militares. Si se daña el blindaje o el sistema de refrigeración de los reactores, la probabilidad de que se produzca una fuga de radiación es cercana al 100%. También existe el riesgo de una explosión nuclear o de hidrógeno. Si un cohete apuntara a uno de los reactores, las consecuencias de una fuga de radiación serían graves para Europa, para la Crimea ocupada por Rusia y, por supuesto, para Ucrania en su conjunto, declaró Ola Kosarna, experta independiente en energía nuclear ucraniana. Andrei Ozarovsky, físico ruso especializado en la eliminación segura de residuos nucleares, afirma que un accidente en la central provocaría la liberación de una gran cantidad de cesio-137 radiactivo, que puede propagarse a gran distancia por el aire. ¿Qué crees que busca Putin en Zaporizhia? ¿Llevará Putin la guerra a una dimensión nuclear? ¿Puede compensarse un error cometido en la central? ¿Podrá Putin obsequiar a su pueblo con un éxito antes del día de la victoria? No olviden seguirnos para conocer la respuesta a todo esto y mucho más. Gracias por seguirnos. Esperamos sus comentarios. Please don't forget to like the video and subscribe our channel.